Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Con una práctica diligente, todos pueden desarrollar habilidades especializadas desde una edad temprana. Se dice que el compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart podía identificar cualquier nota musical, independientemente del instrumento en el que se tocara la nota. Pero pocas personas saben cómo pudo hacerlo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Mozart logró una habilidad musical tan tremenda, o cómo algunas personas memorizan miles de dígitos en pi como si hacerlo fuera tan fácil como saber tu número de teléfono? Solíamos pensar que ese genio era el producto de un talento innato o de un don espiritual especial. Pero en realidad, cualquier persona puede adquirir habilidades altamente especializadas. Solo se necesita práctica. Pensemos en el tono perfecto, la habilidad que Mozart tenía para identificar cualquier nota musical sin un tono conocido como referencia. Esta habilidad es poco frecuente, solo 1 de cada 10. 0,00 personas puede practicarla. El tono perfecto se considera un ejemplo de una habilidad innata. Sin embargo, un estudio reciente descubrió que tener un tono perfecto no es innato en absoluto. En 2014, la psicóloga japonesa Ayako Sakakibara se propuso enseñar a 24 niños de entre 2 y 6 años cómo identificar los 14 acordes diferentes de un piano. Varias veces al día, todos los días durante meses, les enseñó acordes a los niños. A medida que los niños progresaban, Sakakibara los probó con notas individuales. Al final del experimento, todos los niños podían identificar correctamente las notas cuando las tocaban. En otras palabras, habían adquirido un tono perfecto. Es lógico pensar que con el entrenamiento adecuado, cualquier persona también puede aprender el tono perfecto. Sin embargo, esto requeriría una instrucción y una práctica diligentes, a partir de los 6 años. El punto es que, en condiciones favorables, el tono perfecto es algo que casi cualquier persona puede dominar. Los seres humanos pueden desarrollar habilidades muy específicas independientemente de la habilidad en cuestión, ya sea musical o de otro tipo, debido a la forma en que el cerebro responde a la práctica. Aprenderás cómo hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Los taxistas de Londres tienen literalmente un cerebro más grande que el tuyo, producto de una formación diligente. Londres es una ciudad enorme y en expansión con miles de calles que se cruzan en los ángulos más extraños. Con una población de más de 8,5 millones de habitantes, la ciudad también alberga cientos de restaurantes, urbanizaciones, centros comerciales, edificios de oficinas y todo tipo de establecimientos que atienden a sus numerosos habitantes. Y si quieres ser taxista en Londres, tienes que saber cómo moverte por este laberinto. Suena desalentador, ¿verdad? Si bien algunas tareas, como memorizar todas las calles de Londres, pueden parecer imposibles, los humanos pueden aprender muchas habilidades difíciles dada la capacidad del cerebro para adaptarse. Así como tu cuerpo se fortalece cuando levantas pesas, tu cerebro es plástico, lo que significa que cambia cuando lo entrenas. La neurocientífica Eleanor Maguire del University College de Londres realizó un experimento para probar esta idea en 2000. Como parte de su trabajo, comparó el cerebro de los taxistas de Londres con el de los no conductores. Maguire descubrió que los taxistas tenían un hipocampo posterior más grande, la parte del cerebro que ayuda a navegar por el espacio y memorizar ubicaciones. Además, los conductores que llevaban más tiempo en el oficio tenían el hipocampo más grande. Para asegurarse de que los datos que recopiló eran relevantes desde el punto de vista científico, es decir, que los taxistas no empezaron con hipocampos grandes, lo que les ayudaba a sobresalir en el trabajo, escaneó los cerebros de 2 grupos de personas. Sus 2 grupos eran personas que estaban a punto de iniciar la formación de taxistas, y personas comunes que no conducían como grupo de control. Al principio, no encontró diferencias en el tamaño de los hipocampos entre los 2 grupos. Sin embargo, 4 años más tarde, cuando volvió a realizar la prueba, descubrió que los hipocampos de los taxistas ahora entrenados eran más grandes que los de sus sujetos de control.
Este estudio implica una conexión entre las habilidades de navegación y el tamaño del hipocampo posterior del cerebro. Cuando se entrena, esta parte del cerebro puede crecer claramente y ser capaz de ejecutar tareas que no podría realizar antes de un entrenamiento deliberado. Ahora sabemos que la práctica puede cambiar el cerebro humano. Pero, ¿afecta la práctica al pensamiento o a la forma en que percibimos las situaciones? Las imágenes almacenadas en la memoria a largo plazo ayudan a las personas a sobresalir en una variedad de tareas complicadas. Cuando lees las palabras Mona Lisa, probablemente pienses en el famoso cuadro de una mujer misteriosamente sonriente de Leonardo da Vinci. Cuando esto sucede, el cerebro ve la imagen. Esto se denomina representación mental. Las representaciones mentales son estructuras que se almacenan en el cerebro y que se correlacionan con objetos, imágenes, movimientos o cualquier cosa que el cerebro pueda haber procesado y almacenado para su posterior recuperación. En un sentido amplio, las representaciones mentales permiten eludir la memoria a corto plazo, una habilidad que puede resultar muy útil. La memoria a corto plazo es excelente para ciertas cosas, como recordar las palabras que acabas de leer para entender esta oración. Pero para memorizar un idioma completo, necesitas el poder y la capacidad de tu memoria a largo plazo. En pocas palabras, sin la capacidad de almacenar todas las reglas de un idioma en tu memoria a largo plazo, no podrías comunicarte con la facilidad con la que lo haces. Aquí es donde entran en juego las representaciones mentales. Estos patrones de información bien organizados, almacenados en la memoria a largo plazo, le permiten responder rápidamente a la situación en la que se encuentra. Por ejemplo, estas representaciones te recuerdan que la Mona Lisa es una pintura famosa, por lo que no necesitas volver a aprender constantemente el significado de la pintura cada vez que encuentres una referencia a ella. Las representaciones mentales también desempeñan un papel como impulsores del rendimiento. Sabemos que se necesitan años de práctica para convertirse en un experto en un campo, ya sea conducir un taxi o jugar al ajedrez. Solo a través de la práctica puedes desarrollar representaciones detalladas de las situaciones o movimientos que son importantes para tu desempeño. Consideremos el deporte del béisbol. Muchos fanáticos tienen un puñado de representaciones mentales guardadas, pero no son nada comparadas con las de los jugadores de béisbol profesionales. Gracias a toda la práctica que realizan, los jugadores profesionales han desarrollado representaciones sofisticadas de todas las posibles trayectorias de una pelota de béisbol. Esto significa que cuando un bateador recibe un lanzamiento, puede predecir en una fracción de segundo qué tan rápido se acercará, ya sea una bola curva o un deslizador, y saber exactamente cómo balancear su bate. De esta manera, la práctica realmente hace al maestro. Pero ningún tipo de práctica servirá. A continuación, aprenderá qué tipo de práctica se requiere para desarrollar habilidades especializadas. Convertirse en un artista experto significa practicar con un propósito, con objetivos establecidos y comentarios constantes. ¿Crees que un músico, deportista, científico o emprendedor profesional desarrolló sus habilidades y talentos de la noche a la mañana? Es poco probable. En cambio, probablemente usaron una práctica intencionada para lograr el éxito. Esta técnica te impulsa a desarrollar habilidades a través de varios mecanismos, como establecer metas claras y específicas, concentrarte, salir de tu zona de confort y recibir comentarios constantes. Para comprender mejor cómo se logra una práctica intencionada, considere un experimento realizado por el autor en la década de 1970. A un estudiante de la Universidad Carnegie Mellon llamado Steve se le pidió que memorizara una cadena de números en constante expansión, mientras se le leía la cadena en voz alta en intervalos de un segundo. Steve no tenía ya ninguna facilidad especial con los números ni con la memorización. En general, la mayoría de las personas pueden memorizar alrededor de 7 dígitos sin muchos problemas, e inicialmente, Steve demostró no ser diferente. Pero con mucho entrenamiento y práctica, Steve podía memorizar cadenas de números de 82 dígitos. ¿Cómo lo ha conseguido? En primer lugar, Steve tenía un objetivo claro y específico: memorizar más números de los que podía memorizar anteriormente.
En segundo lugar, durante todo el experimento, se mantuvo concentrado. Steve también se vio obligado a salir de su zona de confort, ya que se le animaba constantemente a superar su nivel actual de rendimiento. Si lograba memorizar 28 números en una sesión, por ejemplo, el entrenador comenzaba la nueva sesión pidiéndole que recitara otra cuerda de la misma longitud. Inmediatamente después, el entrenador le pedía a Steve que memorizara una cadena de 29 dígitos, una barra de rendimiento más alta. Por último, Steve también recibió comentarios sobre su desempeño, ya que el entrenador siempre le informaba de cómo lo había hecho. Este último mecanismo es crucial. Después de todo, ¿cómo puedes mejorar si no hay nadie que te diga cómo te va? Independientemente de si estás practicando sonatas o gramática alemana, es esencial saber si la estás aprendiendo correctamente. A través de una práctica intencionada, puedes aprender todo tipo de habilidades especializadas. Sin embargo, la práctica intencionada es solo un paso hacia una meta mayor, que conocerás en un abrir y cerrar de ojos. La práctica informada guiada por el conocimiento experto distingue las buenas actuaciones de las excelentes. Ahora sabemos que la práctica intencionada es esencial para convertirse en un gran artista. Pero, ¿qué diferencia a los grandes artistas de las personas que parecen tocar genios? Lo logran mediante la práctica deliberada o la práctica intencionada que está informada. Para que tu práctica sea deliberada, deben suceder dos cosas. En primer lugar, la práctica debe aplicarse a un campo que esté bien desarrollado, lo que significa que ya hay más profesionales con más experiencia en el mundo cuyo nivel de desempeño difiere claramente del de los que recién comienzan. En segundo lugar, la práctica deliberada requiere un maestro o entrenador que pueda capacitar al estudiante mediante las actividades prácticas necesarias para mejorar. La tradición musical se ha desarrollado a lo largo de los siglos y, obviamente, existen diferencias en la calidad de las actuaciones musicales. Además, no es raro encontrar profesores de piano que son intérpretes expertos por derecho propio. Estos músicos han desarrollado sofisticadas técnicas de entrenamiento que ayudan a sus alumnos a adquirir las habilidades necesarias para convertirse ellos mismos en expertos. En esencia, la práctica deliberada no solo debe basarse en un campo con expertos establecidos, sino que también debe incluir orientación sobre cómo el estudiante puede convertirse en un experto. Por lo tanto, puede aprovechar las técnicas específicas que los maestros han utilizado para lograr la excelencia para encontrar la excelencia en su práctica. Al adoptar los conocimientos de un profesor, el estudiante recibe un modelo a seguir, lo que elimina la necesidad de empezar de cero, o perder el tiempo descubriendo datos básicos comunes en el campo. Por ejemplo, digamos que quieres convertirte en un saltador de altura estrella. Con un buen entrenador, no tendrás que averiguar cosas como el mejor lugar para empezar el salto o cómo alcanzar la máxima distancia. Pero hagamos una pausa por un momento. Si casi cualquier habilidad se puede aprender a través de la práctica guiada intencionalmente, ¿qué dice eso sobre el concepto de talento? Contrariamente a lo que piensa la opinión pública, la clave para llegar a ser extraordinario es la práctica deliberada y no el talento. Ahora sabe que las habilidades altamente especializadas se pueden desarrollar mediante una práctica diligente. Pero, ¿no son algunas habilidades el resultado de una genialidad absoluta o una especie de talento otorgado por un poder superior? Muchas personas tienden a pensar que este es el caso, ya que creen que los artistas sobresalientes deben sus habilidades al talento innato, especialmente en los casos en que las actuaciones emblemáticas se realizan inexplicablemente en una etapa temprana de la vida del artista. ¿Qué otra explicación podría haber para unas habilidades tan inusuales y extraordinarias? Muchos de los biógrafos de Mozart, por ejemplo, han señalado el hecho de que comenzó a componer a los 6 años, y que escribió una sinfonía solo 2 años después. El talento innato parece un práctico comodín para explicar cómo un niño pequeño puede lograr tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, no hay evidencia de que exista un talento innato. Más bien, las increíbles habilidades de los mejores artistas, incluso de un genio como Mozart, parecen ser el resultado de una práctica deliberada. De hecho, es posible que Mozart no haya logrado tanto cuando era joven.
La evidencia ahora sugiere que las primeras composiciones que se le atribuyeron cuando tenía 8 años coinciden con la letra de su padre, Leopold Mozart, un compositor que entrenó a su hijo desde muy joven. Si bien Mozart se convirtió en una figura musical legendaria, no escribió ninguna pieza musical significativa hasta su adolescencia, después de casi una década de perfeccionar sus habilidades mediante la práctica deliberada. Lo mismo ocurre con muchos otros artistas. Las personas con talento no toman atajos. Todos han practicado deliberadamente durante años, desarrollando las capacidades de sus cerebros mediante la creación de representaciones mentales avanzadas.